Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamerz y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile, donde les estaré mostrando una guía o les estaré dando consejos, guías para principiantes. Bien, todo lo que tienen que hacer o algunas cositas, algunos consejos que les voy a estar dando que les van a resultar de muchísima utilidad, bien, para poder progresar más rápido en este juego, en Age of Empires Mobile. Antes que nada, invitarlos a que se suscriban al canal, den like en este video si les resulta de muchísima utilidad, por supuesto, y les estaré muy agradecido. Y también, como no puede ser de otra forma, que se unan al Discord oficial de Kagamerz, a mi Facebook, y también por supuesto que se unan al Discord oficial del juego de Age of Empires Mobile y al Facebook para que estén informados de todo. Bien, y también, bueno, activar la campanita para que les notifique YouTube y el like para que les notifique y bueno, llegue a mayor cantidad de jugadores de futuros videos y guías que les puedan resultar de muchísima, pero muchísima utilidad sobre este juegazo. Bien, dicho esto, como no puede ser de otra forma, vamos a empezar con la guía. Esta guía para principiantes del juego Age of Empires Mobile para que ustedes puedan progresar lo más rápido posible y los pueda ayudar a aumentar de poder tan rápido como se pueda. Bien, lo primero que deben de hacer, y es lo principal porque es lo primero que el juego te enseña, es en enfocarte en lo que son las misiones de desafío y las misiones diarias. Estas dos misiones son muy importantes porque te van a ayudar a obtener una gran cantidad de recompensas. En el caso de las misiones de desafío y misiones diarias te va a estar ayudando a conseguir los recursos madera, comida, piedra, oro y también monedas imperiales en varios casos. Bien, y todo esto te va a estar ayudando también porque es una guía, porque te dice derrotar bárbaros, te va a ir ayudando a aprender más sobre el juego. Y eso también es importante que lo puedas hacer en este juego. Bien, otra cosa muy importante que debes de hacer es unirte a una alianza activa. Bien. El unirte a una alianza muy activa, como en este caso que yo estoy en la alianza War, que son muy activos y que venimos de ganar una guerra y de ya capturar dos ciudades de nivel 5 y tenemos una tercera para capturar y también capturamos placas y todo eso, te va a estar ayudando con tu progreso. Ahí viste que obtuve varias recompensas, varios recursos y elementos muy importantes para poder progresar más rápido. También me dan aceleradores y muchísimo más. Bien, también por supuesto las bonificaciones del territorio de la alianza que me van a estar ayudando con mi progreso. Utilizar las ayudas. Bien, como ustedes saben, una vez que le damos a construir por ejemplo un edificio o mejorarlo, subirlo de nivel, o le damos a investigar una tecnología, el juego nos va a dar la opción de ponerle ahí arriba o pedir ayuda. Bien, y eso te ayuda muchísimo porque vas a avanzar más rápido. Bien, vamos a usar de ejemplo esto, por ejemplo acá. Vamos a dar ahí. Yo ya aceleré porque ya tuve las ayudas totales. Bien, voy a ir a, por ejemplo, otro edificio. No sé. Vamos a intentarlo. 13, 14... 13 igual no importa, pero por ejemplo este me dice que no. Bueno, vamos a subirlo, le doy ahí en ayuda y dice que tengo 0 de 13. Espero que esto se llene de 13 de 13 y ahí recién acelero. Con esto lo que estoy haciendo es optimizar mis aceleradores, o sea, la utilización que yo le doy a los aceleradores la estoy optimizando de forma muy productiva. Bien, por eso es muy importante unirse a una alianza primero y luego, por supuesto, utilizar la asistencia. Eso también es importante porque eso te va a ayudar a reducir el tiempo de investigación, el tiempo de construcción o mejora de edificios. Y también, por supuesto, te va a ayudar en algún caso en el hospital cuando curas. Si sacas el automático, creo, si no me equivoco, te deja pedir ayuda para sanar tropas. Bien. Pero si no lo dejas en automático, sana prácticamente en todo momento mientras que tengas comida para sanar unidades. Si no hay comida, es complicado. Bien. Luego, mejorar héroes. Bien, tenemos que ir subiendo poco a poco.
matando unidades bárbaras en el mapa o utilizando lo que son los elementos para subir la experiencia del héroe y también lo que podamos utilizar para subir el nivel de estrella y la habilidad. Bien, el ir mejorando de forma correcta a cada uno de nuestros héroes o personajes nos va a ayudar, y combinarlos por supuesto de forma correcta. Para eso tenemos una gran guía acá que te recomienda los emparejamientos, y bueno, luego podés probar otros, intentar innovar y probar y utilizar otros que vayan aprendiendo, y seguramente esto recién está en una primera beta y en el futuro van a seguir saliendo guías de nuevos emparejamientos que quizás son mejores que los que el juego está recomendando en este momento. Por ahora estamos utilizando y probando estos, que son los que ya están recomendados y reconocidos por el juego de forma oficial. Bien, esto nos va a dar una gran ventaja, el tema de colocar las tropas de forma correcta. Bien, no es colocarle, por ejemplo, a este Wanshu, que es para unidades de caballería, colocarle infantería es una locura, porque las bonificaciones, en mi opinión, no van a ser las más correctas para esa unidad. Bien, también que tiene algunas habilidades que pueden ayudar más a cierto tipo de tropa. Así que bueno, el utilizar todo correctamente te va a llevar, sobre todo para las batallas y eso. Bien, tenés que tenerlo muy en cuenta. Como les decía, gastar el tema de los aceleradores de forma correcta y de forma sabia. Bien, los aceleradores no es vengo y acelero de una. No es, vengo, ya está. Ahora vengo, le voy a investigar. Bueno, vamos a ver qué puedo investigar por acá. Bueno, falta subir de nivel. Ahí termino. Nivel 15. Pero no es, por ejemplo, venir y decir, ahora tácate y le doy a mejorar. No, lo que tengo que hacer es esperar a recibir todas las ayudas, que son, ahí va subiendo, bien, que llega a 13-13. Por eso es muy importante también el tema de una alianza muy activa, para que te den las 13 ayudas, o las 30 ayudas, o las 20 ayudas, o las ayudas que sean, porque va a avanzar considerablemente el tiempo y vas a ganar una menor cantidad, vas a gastar, perdón, una menor cantidad de aceleradores en esta mejora, y por lo tanto vas a mejorar más cosas y vas a sacarle un mayor rédito a todo eso. Bien, acá estoy esperando a juntar algunos recursos para poder mejorar. Cuesta bastante. Y bueno, ya estamos ahí. Bien, vamos a recolectar recursos. Tendría que recolectar comida, que si no me equivoco hay una base de comida que la alianza puso por algún lado. Vamos a buscar acá. Centro de alimentos. Bien, vamos a recolectar. Esta es la tropa que tiene más y recolecta más recursos. Listo. Luego vamos a recolectar. Necesitamos también piedra. Bien, perfecto. Vamos a recolectar piedra. Pasa, no hay ninguna piedra de 4. Acá apareció una. Mandamos. Aparece otra. No, se me pilló. Y creo que con eso nos da para esa. Lo que me falta. A ver, ahí veremos luego. Puso un bárbaro. Se ve que le llegó un bárbaro. Recolectamos más piedra. La otra marcha. Bien, listo. Bien, también las alianzas es importante unirse, porque te dan todas estas recompensas. Bien, eso es importante. Bien, prácticamente
también tenés que ver varios temas. O sea, el tema de las tecnologías de la alianza te van a servir mucho. Por ejemplo, acá te dice, en este caso no, ciencia, economía, la alianza, granja de la alianza, graneros abundante, aumenta la capacidad del almacén de la alianza, políticas, defensa central, gran alianza. Pero hay tecnologías, por ejemplo, que te de piqueros. Hay tecnologías que te ayudan. Y es importante investigarlas. Bueno, tal, igual el tema de la tienda, por ejemplo, o sea, al hacer donaciones allí, puedo conseguir a la tesorería de la alianza, puedo conseguir por medio de esta moneda, bien, elementos que me pueden ayudar. Por eso también es importante unirse a una alianza. En la arena, también conseguir otra moneda que me va a dar la posibilidad de comprar otros elementos. Estas monedas, por ejemplo, que se utilizan para subir a los héroes. Objetos, monedas imperiales. Acá otra moneda. Méritos que se consiguen en el tema de la batalla PvP. Bien, vas a poder comprar otros elementos que se van a ir restableciendo cada cierto tiempo. Todo eso es importante. Bien, todo eso te va a ayudar en tu progreso. Después también el tema de subir, por ejemplo, tienes que subir este edificio, el centro urbano es el principal, luego la universidad para poder investigar tecnologías. En la parte de tecnologías, en la parte económica, esta es muy importante para proteger recursos. La producción de los aldeanos, esta es muy importante para poder producir recursos más rápido. Carga de las tropas para que tus tropas carguen más recursos. Eso es importante también. Y esta velocidad de construcción y velocidad de investigación. Las otras, bueno, yo las subo a 3 porque es lo que me pide por lo general para poder investigar la siguiente. Bien, por lo tanto no le meto más. En la militar, bueno, ir desbloqueando las tier de mayor nivel. Una forma de subir rápido de poder es venir acá y acelerar lo que es el reclutamiento. Bien, venís ahí, usar y reclutas más rápido. Yo por lo general les subo, o sea, las mejoro. Y eso me ayuda a subir bastante de poder. Fíjense que ya estoy en 530. Llevo algunos días menos que otros jugadores. Porque estuve jugando con otra cuenta que me tocó en Galia. Y bueno, para poder jugar con los del proyecto, me cambié, creé una cuenta de 0. Y cambié a Q1. Bien, que es la región en la cual estamos ahora. ¿Qué es esta región? Bien. Con la Alianza War. Alianza War. Eastern Empire, y acá te dice Q1. Es la región actual, región de origen. Sé que en algún momento se va a poder cambiar de región. Por ahora sé que no. Creo que a los 10 días cuando se abre el paso de nivel. Vamos 7 creo del servidor. Por ahí 7 u 8. Bien, eso es importante. También el tema de matar bárbaros. Hacer los eventos. Todos estos eventos son muy importantes. El árbol del mundo. Todos estos te dan muchas recompensas que son todas muy útiles. El de las placas del imperio. Esto es solamente de la alianza. El 29 del 13 se abrió. Todo esto. Ir reclamando. Ir tomando estas placas y eso. Bueno, este es otro evento bueno. Unirte a estos lugares que te da también monedas. Aniquilación bárbara también está bastante bien. Avance de poder. Todos estos eventos son muy útiles. Esto. Va subiendo. Tenés que ir haciendo misiones. Hay que ir de todo un poco. Pero bueno. Estas son algunas formas, como quien dice, de subir bastante rápido de poder. Bien, son muy importantes que las lleves y que las tengas en cuenta. El tema de los héroes. Las tropas. Las tropas te dan bastante poder. Bien, esto es lo que tiene bueno. Y bueno, los edificios principales son la ciudad, el centro urbano, la universidad, la embajada para que te dé más ayudas, que es importantísimo.
Luego la taberna. Cuando subís de nivel la taberna te da más suerte. Te da mejores posibilidades de obtener héroes. Esto hay que verlo. Bien. Vamos a ver acá. Enfriamiento de reclutamiento gratuito. Va bajando. Yo. Sí, va bajando el límite adicional del nivel del héroe. Más 100, todo eso. Poder militar, nivel. Bien. Vas a tener más suerte a medida que este sube nivel. Esta es importante. Estos dos son importantes. Y este es importante. Estos otros también son importantes porque acelera lo que es, o sea, reclutas tropas más rápido al tener mayor nivel estos edificios y más cantidad de tropas. Y vamos a mostrar. Ahí. Si le das acá, por ejemplo, velocidad de entrenamiento de todos los tipos de tropas, y ahí vas subiendo y te va dando, o sea, entrenas más rápido. Esas bonificaciones también tenés que tenerla en cuenta. Y bueno, las de recursos acá porque bueno, a medida que lo vas subiendo de nivel, le podés agregar más aldeanos. En este caso, de este nivel tiene 4 y de nivel menor tiene menos. Tengo una, tiene 3. Por ejemplo, esta de 7 tiene 3. En este caso tengo que ponerle, ya los tengo todo ocupado, lo que tengo que hacer es subir el nivel de las casas. Vamos a... Esto no se debe hacer. Lo hago solo para mostrarles. Bien, ahí te deja reclutar un aldeano. Que luego lo vas a usar para colocarlo en algún edificio. ¿Bien? Eso es importante. Vamos acá que no teníamos ninguno. Y ahora le colocamos el aldeano que ya reclutamos. Y eso sube la producción de recursos. Bien, por lo tanto eso lo tenemos que tener en cuenta también. Hay aldeanos que estén libres, los podemos mandar a recolectar estos recursos, madera y todo eso que anda en la vuelta, que si bien no es nada del otro mundo es algo. Y acá uno de oro que también puedes recolectar, y acá uno de piedra. Bien, por eso es muy importante todo esto. Así que espero que les guste, que les sirva esta guía. Si es así, suscríbanse, den like, compartan y bueno, nos estamos viendo muy pronto. Hasta la próxima, que tengan un muy pero muy buen juego. Gracias por todo.